¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Bendecidos. Bueno, pues vamos a continuar con principios de autoridad, pero hoy vamos a ver un tema muy, te voy a decir que fuerte, sí es fuerte, el principio de rebelión. ¿Sí? Dave, ¿puedes orar por mí, por favor? Sí, por bueno. nosotros. Amoroso Dios, Señor y buen Padre que estás en el cielo, que estás en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias porque tú nos has ido llevando por todos estos temas, porque quieres prepararnos para llegar contigo, pero también para que podamos hablar con nuestra comunidad. Asimismo, Señor, sabemos que tú quieres hablar directo a nuestros corazones, abre nuestra mente, nuestro corazón. Aquí está tu hija Ale, Señor, para que tú, Señor, seas en ella y sea más de ti, menos de ella, Padre. Pon un carbón encendido en su boca y que sean como dardos ardientes en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos entender lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Todo esto te lo damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar leyendo en Isaías 14. Está largo, pero vamos a leer lo más cercano posible sobre esta rebelión que tuvo Lucifer contra Dios. Vamos a leer desde el 10. ¿Quién dice amén? Amén. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este ángel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen en honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la heriré como escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Y la barreré. Y la barreré. Aquí sí es algo que se tiene que analizar, pero hay algo aquí tremendo donde dice en el versículo 14 que Lucifer quería ser semejante al Altísimo. ¿Y qué pasó? En cierto de lo que está tratando de que podamos entender, que aquí nos está relatando cómo fue la rebelión de Lucifer contra Dios. ¿Sí? Se llenó su corazón de orgullo y de soberbia. Sabemos bien que Dios puede soportar y tolerar algunos pecados o todos los pecados. El único que no va a tolerar es la rebelión. La rebelión es el único pecado que no va a perdonar, que no lo... ¿Por qué? Porque lo vivió. ¿Por quién? ¿Quién era Lucifer? Era casi como su mano derecha. Sí, un ángel de luz. Un ángel de luz. Pero se llenó su corazón
de soberbia y de orgullo. ¿Y qué pasó? Que lo bajó, lo corrió. ¿Y qué pasó? Que él mismo contagió a otros ángeles. ¿Sí? Y ahí es donde entró la división. ¿Qué ha pasado en muchos lugares cuando entra o sigue persistiendo este pecado? No nada más en las iglesias, en otros lados, en las familias, en trabajos, en todo. Hace divisiones. Hace divisiones. Viene este pecado de la rebelión y lo sigue habiendo, y ahí está trabajando, porque es el fuerte de lo que viene siendo ahora Satanás. Y asimismo se trajo más ángeles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito de este pecado o del espíritu de rebelión? Que a los creyentes o a la gente impide que prosperemos. Nos vamos a estar deteniendo. Se va a detener muchas cosas. ¿Sí? Anoche que estaba yo meditándolo, leyendo todo esto, dije, Dios, qué tremendo es y qué fuerte, porque es lo que estamos viviendo ahora en todo nuestro mundo. Vemos cuánta guerra hay, cuánta gente se están peleando por muchas cosas. En vez de que se prospere, que prospere la humanidad, no. Y claramente lo dice la Biblia, que siempre va a haber rebelión, siempre va a haber, está escrito, divisiones. ¿Será que sea para bien o será para que sea para mal? No sé. No sé cómo lo hayamos nosotros vivido, no sé si hemos o estamos viviendo en rebelión. Solamente nosotros lo sabemos. Y respecto a esto de que tenemos que darle ese reconocimiento de autoridad a Dios, sabemos bien que al momento que nosotros entramos en desobediencia, ya estamos en rebelión. ¿Sí? Y cuando va a haber orgullo en nuestro corazón o soberbia, es que todavía estamos heridos. Heridos desde antes. Yo quiero que meditemos esto. ¿Qué pasa con nuestros hermanos de la comunidad? ¿Cuántos somos o han sido heridos o siguen heridos por simplemente el no ser aceptados en las otras iglesias? ¿Y qué pasa? Con esto, no quieren saber nada de Dios. Ya no quieren, por la causa de la gente que está en rebelión. ¿Sí? Vemos también hay varios ejemplos aquí en la Biblia que nos habla, pero ¿cuáles son de esos primeros ejemplos? Que hubo desobediencia, ¿de quién? ¿De Eva y Adán o Adán a Eva? No importa cómo los ponga. Del humano. Del humano. ¿Por qué? Porque ellos creían, porque ¿quién vino? A hablarle, a meter esa cizaña, a meter esa duda. Y es lo que pasa constantemente en todos nosotros. El mentiroso. El príncipe de aquí, de todo esto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Luego, ellos no sabían, Dios los puso ahí, ¿sí? Los creó y les dijo, de aquí nada. Y es lo mismo que luego a nosotros nos decían nuestros papás, de aquí no, compórtate, X o Y. Nuestras autoridades nos lo dicen claramente.
Pero ¿qué pasó? Empiezan las dudas, y ellos de alguna forma creyeron que Dios les estaba ocultando algo muy hermoso, algo grande. Yo lo que más pienso en esto es de que no importaba qué era lo del árbol, sino que aquí era ver qué tan obedientes eran. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Y uno le echó la culpa al otro y el otro X, ¿no? Y aquí es donde empezó a operar ese principio, no nada más en ese tiempo, sino desde antes. Y ese principio de rebelión también lo estamos viviendo en nuestras vidas ahora. Y como les digo, y teniendo un espíritu herido, va a haber más consecuencias. ¿Y cómo se va a vivir? Simplemente ejemplos con los jovencitos. Cuando unos papás les prometen algo, o cuando les dicen que no. ¿Cuántas veces nuestros papás nos han dicho o nos dijeron que no? Ah, pero ¿por qué no? Y ahí viene la necedad. Y ahí viene la desobediencia. Y ahí vienen las consecuencias. ¿Sí? Y esas consecuencias en estos jóvenes, cuando no son bien, como podríamos decir, guiados, y que creen que los papás no están cometiendo un error en ellos, o se están equivocando, se van a ¿dónde? Al mundo, se van a las drogas, se van a todo lo que es, a separarse totalmente de lo que es el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque hubo una herida en ellos, y sabemos bien que cada uno de nosotros somos diferentes, todos pensamos diferente, actuamos diferente, pero cuando nos unimos en Dios, con el amor de Cristo, vamos a actuar casi igual, ¿no? Amén. Amén. ¿Y qué pasa cuando hay un espíritu herido y empieza este espíritu de rebelión? Va a faltar la comunicación, ¿sí? Esa comunicación no nada más con los padres, sino con todos, ¿sí? Va a haber que en esas heridas empieza a brotar la raíz de amargura. Dígame quién no ha pasado que cuando son muy rebeldes creen que... Yo anoche estaba pensando, rebeldes sin causa, ¿no? ¿O sí tendrán causa? Es que a veces la necedad no nos deja ver. No nos deja ver. Creen que lo merecemos todo, que la vida nos está debiendo algo. Sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque viene la obstinación. Va a haber una rebeldía abierta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Lucifer? Se quiso poner en el lugar de Dios. Y es lo que pasa luego entre jóvenes. O llegamos a pasar, no sé. Que nos queríamos poner al tú por tú con nuestros papás. Las amistades equivocadas también ocasionan que haya esta rebelión, o que más bien la va a estar fortaleciendo, ¿cierto? Cuando nosotros, y sí, todos hemos pasado por tener malas amistades, todos. ¿Por qué? Porque va a haber esa compatibilidad con las amistades que aún no han creído o no conocen de Cristo, pero aún así, creyendo, todavía hay algo, todavía hay una raíz de amargura. Y así mismo se va a ir dando cada consecuencia que, estando en rebelión, van a estar condenando a otros. Y va a haber culpa. Y va a haber depresión.
y va a haber pensamientos de suicidio. Es lo último que llega a pasar. ¿Pero qué creen? Vamos a leer en 2 Corintios 10:5. Segunda de Corintios, ¿qué te dije? 10:5. 10:5. Amén. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es, cuando ya hay una depresión y no saben cómo salir y está ya operando este espíritu de rebelión, va a haber estos pensamientos de suicidio. Si no es que ya están en las drogas, eso es un suicidio total. Sexo compulsivo, todo, irse a otras filosofías, ¿sí? Y no tomar esa responsabilidad y estar en contra de todas estas autoridades puestas por Dios. Pero va a haber también un suicidio moral y un suicidio espiritual, no nada más el de la muerte. Con eso yo creo que viviendo y tener un suicidio espiritual o moral ha de ser tremendo, ¿no? Esto es cuando, como dijiste, es de la sexualidad sin límites, ya ahí está el suicidio moral. ¿Por qué? Porque va a haber muchas consecuencias. Y el suicidio espiritual es cuando se van a meter a algo que ya no es de Dios. ¿Y cuáles van a ser esas consecuencias respecto a esto? Va a haber rechazo a la palabra de Dios. Están aceptando la inmoralidad y van a estar adorando ¿a quién? A Satanás. Yo sé que dicen, bueno, sí está fuerte, pero nosotros que ya conocemos la palabra y que hemos vivido muchas cosas y que día a día ven quién está viviendo así, tenemos que compartirle que quién es el que sí, al momento que reciben a Jesucristo y al momento que ellos se arrepienten, ¿sí? Se va a desatar todo esto para la liberación total. Y nosotros que hemos pasado por esto, porque hemos vivido divisiones, es también donde ataca el enemigo, a venir a dividir las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y yo creo que cada quien aquí seremos responsables de lo que haya pasado, o pasa en nuestros trabajos, o pasa en las familias. Por eso nosotros somos ese, de nuevo lo digo, ese puente, esa puerta o esa ayuda para que tanto los jóvenes como adultos, aunque digan que no, sí, los adultos sigan cargando con eso, con esas heridas. Nosotros busquemos más de Dios, lo busquemos realmente de nuestro corazón.
Porque a veces nuestro razonamiento se opone que hagamos la voluntad de Dios y a que obedezcamos a nuestro Padre. Vamos a leer Mateo 16, 18. Que dice 16, 18, que dice amén. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, ¿sí? Antes, ¿qué nos dice? Voy a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Nosotros, ¿qué podemos decir quién es él? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y aquí es donde le respondió a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué pasa? Esas puertas, ¿quién las abre constantemente? Nosotros mismos. Claramente que está diciendo aquí que no van a prevalecer. Seremos librados de la muerte. Estamos cubiertos de la muerte. Pero aún así, cuando desobedecemos, cuando no estamos reconociendo la autoridad de Dios, seguimos abriendo puertas. ¿Sí? Pero claramente no van a prevalecer en nosotros, porque ya aquí no los dice, es una promesa. Pero sí está prevaleciendo en las iglesias, por eso sigue habiendo divisiones, por eso sigue habiendo murmuraciones, por eso sigue habiendo que hablen mal de las autoridades. Entonces nosotros si nosotros nos estuviéramos, obvio que debe de haber alguna madurez para que crezcamos y veamos en qué estamos mal, por qué se está dando todas estas situaciones. Y luego a veces sí sentimos que aquí anda este espíritu de rebelión. Lo hemos vivido y se ha sentido. Pero como ya tenemos esa autoridad delegada, ¿qué vamos a hacer? Estar orando, estar, como se podría decir, guerreando. Pero tenemos que estar bien nosotros con Dios y con nosotros mismos. También hay más ejemplos, por ejemplo, sobre la murmuración. ¿Quién murmuró? ¿Y qué le pasó a los familiares de Moisés? A su hermana. Por hablar mal de él, Dios les dio lepra. Porque ya es una autoridad delegada que les dejó en ese tiempo. ¿Sí? Podremos seguir viendo muchos ejemplos, pero el ejemplo que vivamos nosotros aquí
es el que tenemos que nosotros hacerlo cambiar. Que ya no tengamos que estar viviendo en rebelión. ¿Sí? Amén. Y que a veces la carnalidad también nos lleva a ser rebeldes, ¿verdad? Pero lo bueno de todo es que Dios no los perdona. Pero los que no reconocen quién es Dios van a seguir en ese camino de la rebelión. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando empecemos a orar y sientan que hay algo en su corazón o sientan que ese espíritu de rebeldía está queriendo, como ya se los dije, no quiere que prosperemos? Y si le hacemos caso, pues obvio que no vamos a prosperar, tanto físicamente, espiritualmente, moralmente, como iglesia, como ser humano, como trabajador, no sé cómo sea. Y créanme que sí, al entrar en rebeldía y apartarse de Dios, sí hay consecuencias, y yo lo he vivido. Pero Dios conoce tanto nuestros corazones que sabe que vamos a regresar al camino y lo vamos a reconocer y nos vamos a arrepentir. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, porque de nuevo nos muestras tu misericordia y de nuevo nos muestras que el ser obediente, el reconocerte y reconocer a aquellos que has delegado como autoridades para nosotros, es obedecer, Padre. Yo sé, Señor, que aún hay algo de rebeldía en nosotros, pero hoy, Señor, te lo entregamos. Nos arrepentimos de que esas consecuencias de la rebeldía que nos ha traído en nuestras vidas, sabemos bien que no vienen de tu parte, sino de nosotros mismos que ocasionamos que no prosperemos. Padre Santo, yo te pido en el nombre de tu Jesús, por aquellos jóvenes o por aquellos padres que aún siguen educando a sus hijos, que si les prometen algo, lo cumplan, porque tú, así dice tu palabra, tus promesas se están cumpliendo en nosotros. Gracias, papito lindo. Y yo sé, Señor, que al compartir esta palabra, el enemigo va a estar enojado. Y te pido en el nombre de tu Jesús, que nos guardes y nos protejas, que nos cubras con tu santa sangre. En el momento que estemos dando ese paso de fe para rechazar, para dejar atrás la rebeldía, Señor, y empezar a obedecerte al 100%. Yo sé que estamos en un proceso, pero tú eres ese varón, tú eres tan paciente con nosotros, Señor, que tú sabes esperar, pero tú no nos has soltado, Padre Santo. Y en este momento también, Señor, cerramos toda puerta que hayamos abierto, donde hayamos permitido que entrara este espíritu de rebelión o este espíritu de rebeldía en nuestras vidas, Señor, tanto en nuestras iglesias, como en nuestros trabajos, o como en nuestras familias, matrimonios, Señor, amistades, o lo que en nuestro país está viviendo, y el mundo entero, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Amén.